Buenas a todos ustedes, estimados estudiantes. El día de hoy iniciaré la unidad 5, Introducción a la Trigonometría, del libro de texto de Nicamate que utilizamos aquí en secundaria. Sección 1, funciones trigonométricas de ángulo agudo en triángulos rectángulos. El contenido número 1, el teorema de Pitágoras. Conceptos importantes para estudiar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es solo aplicable a los triángulos rectángulos, es decir, a aquellos triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Ejemplos de triángulos rectángulos. Fijémonos aquí en el esquema, hay 3 triángulos rectángulos. Fíjense bien que tienen un ángulo recto. El primer triángulo, el ángulo de 90 grados está en el vértice B. En el segundo triángulo, el ángulo de 90 grados está en el vértice C. Y en el tercer triángulo, el ángulo de 90 grados está en el vértice D. Todos ellos tienen un ángulo recto. Partes de un triángulo rectángulo. Fijémonos bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un punto A llamado vértice. Luego tenemos el siguiente punto B, el segundo vértice, y el tercer vértice, el punto C, con el ángulo de 90 grados llamado ángulo recto. Fijémonos en la flechita, nos está indicando el lado AB llamado hipotenusa. Luego tenemos el otro cateto que es opuesto al vértice B, y luego tenemos el otro cateto opuesto al vértice A. Por definición, cateto es cualquiera de los lados menores de un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo y es el lado de mayor longitud. Si nosotros nos fijamos en el triángulo, el lado AB tiene mayor longitud que el lado AC y que el lado BC. Ángulo recto. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. Vértice. Como anteriormente miramos, en la figura tenemos los 3 vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C, cada uno de los puntos de unión de dos lados adyacentes. Demostración del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fijémonos bien, C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí tenemos el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver bien esta demostración con un ejemplo, con un esquema. Fíjense bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos el cuadrado de la hipotenusa, que le vamos a dar un valor de 5. Tenemos el otro cateto, el otro cuadrado, le vamos a llamar cateto A y le vamos a dar un valor de 3. El otro cateto con un cuadrado representándolo con la letra B, le vamos a dar un valor de 4. Fijémonos bien, esos valores los vamos a sustituir y tenemos que C, como es 5 elevado al cuadrado, es igual al cateto A, que tiene un valor de 3, lo elevamos al cuadrado, más el cateto B, que tiene un valor de 4 y lo elevamos al cuadrado. Hacemos la operación de la potencia y 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, nos da 25. Fijémonos que 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, nos da 9. Y luego vamos a sumar 4 elevado al cuadrado, que nos da 16. Luego tenemos 25, es igual a 9 más 16, nos da 25. Ahí no estamos haciendo la demostración que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Fórmulas que utilizaremos para encontrar o calcular los lados o catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ahí tenemos el triángulo rectángulo con su vértice A, su vértice B, su vértice C. Fijémonos que está con su ángulo de 90 grados. La flechita nos indica el lado AB, que lo vamos a representar con la C, llamado hipotenusa. Fijémonos ahora
el lado A, que lo forma el BC, el segmento BC, que está opuesto al vértice A, llamado cateto, o lado ABC. Tenemos allá el lado AC representado con la letra B. Fíjense que está opuesto al vértice B, llamado también cateto. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, como habíamos explicado anteriormente. De esta fórmula se obtiene la siguiente. Fijémonos bien, ya despejado, C es igual a raíz cuadrado de A cuadrado más B cuadrado. Con esa fórmula vamos a calcular la hipotenusa. Luego tenemos B, que es representado por un cateto, va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría B es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y por último tendríamos el otro cateto, el cateto A, que va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, en raíz cuadrada. Ahí tenemos las tres fórmulas para calcular la hipotenusa y los catetos. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Calculando la hipotenusa, vamos a calcular la hipotenusa. Conociendo los dos lados, podemos calcular la hipotenusa. Solo debemos despejar la variable de la ecuación c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Entonces, lo que hacemos simplemente sacando raíz cuadrada. C es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ejemplo 1. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 4 centímetros y 3 centímetros respectivamente. ¿Cuánto mide la hipotenusa? En este caso tenemos el valor de B y el valor de A. Debemos encontrar el valor de C. Tenemos el triángulo rectángulo con sus vértices, el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Escribimos el lado A, que lo representa el segmento BC, que es igual a 3. El lado AC, que lo representamos con la letra B, que es igual a 4. Y lo que vamos a encontrar es la letra C, que representa el cateto AB, que es la hipotenusa. Entonces, con la fórmula de la hipotenusa, C es igual a A cuadrado más B cuadrado en raíz cuadrada. Lo que hacemos es sustituir valores. C es igual a A, que tiene valor de 3, lo elevamos al cuadrado, más B, que tiene valor de 4, lo elevamos al cuadrado. Entonces, nos quedaría C es igual a 3 elevado al cuadrado es 9 y 4 elevado al cuadrado es 16. 9 más 16 nos da raíz cuadrada de 25, que va a ser igual a 5. Entonces la hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros. Calculando un cateto. Conociendo la hipotenusa y un cateto, podemos calcular el otro cateto. De nuestra ecuación inicial, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, podemos despejar el valor de uno de los catetos y obtenemos lo siguiente. Para el cateto B tendríamos que b es igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Y para el cateto A tendríamos que a es igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Ejemplo 2. La hipotenusa de un triángulo mide 5 centímetros y uno de sus catetos mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide el otro cateto? Hacemos un triángulo con sus vértices. Fijémonos, tendremos el lado B, AC, que mide 3. Tenemos la hipotenusa, el lado AB, el lado más largo, que mide 5. Y no tenemos el cateto A, es decir, el segmento BC. De acuerdo con la figura, tenemos que el cateto B es 3 centímetros, la hipotenusa C igual a 5 centímetros, y hace falta encontrar el cateto A. Así pues, utilizando la fórmula para calcular catetos, hacemos uso de la fórmula para calcular catetos, las fórmulas que están ahí anteriormente. Fijémonos, la que vamos a utilizar es la del cateto A. A es igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir valores nada más. A es igual a c, que es 5, lo elevamos al cuadrado, menos b, que es 3, lo elevamos al cuadrado, y nos quedaría que a es igual a 25 menos 9 dentro de raíz cuadrada. Hacemos la operación de diferencia y nos va a quedar que 25 menos 9 es raíz cuadrada de 16.
Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya sabemos que 4 por 4 es 16. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya hemos encontrado el valor del cateto A, que nos da un valor de 4 centímetros. Gracias por mirar el video. Compártanos con sus amigos o amigas. Les invito a suscribirse a mi canal, Profe Enrique.